Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo esta enseñanza acerca de la vida de Jesús. Acuérdense que estamos estudiando la vida de Jesús hombre, porque cuando Jesús vino a la tierra dejó su deidad y acá vivió como hombre en todo sentido de la palabra. Nunca se manejó como Dios, por eso que él necesitaba orar a Dios continuamente. Toda la gente se iba a dormir al fin del día y él se iba a orar al monte, así que él todo lo que hizo lo hizo como hombre, pero un hombre sin pecado, una persona que estaba en armonía con Dios continuamente. Y él vino para hacer un trabajo, y el cual concluyó. Nosotros estamos aprendiendo las enseñanzas que él nos dio. O sea, él interpretaba las enseñanzas del antiguo pacto y las superaba en el nuevo pacto. El otro día habíamos visto cómo él bendijo a los niños y él enseñó que tenemos que ser como niños para poder pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios o al reino de Jesucristo aquí en la tierra. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Después de haber estado bendiciendo a los niños, acuérdense que ya estaba en Judea, ya está en el último tiempo, los últimos meses de su vida acá en la tierra. Y él estaba en Judea y ahí fue donde él bendijo a los niños, nos relata acá el escritor de la biografía de Jesús que se llamaba Mateo. Dice que un muchacho se le acercó a Jesús y le preguntó que qué debía hacer para tener la vida eterna. Todos tenemos imbuido la idea de la eternidad adentro. La muerte es parte de la vida. Y por eso teníamos que tener presente que hemos nacido para morir y que un día vamos a ir a rendir cuentas a Dios de nuestras acciones. Si la gente tuviera eso presente, seríamos más buenos, la verdad. Y este muchacho le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para poder tener la vida eterna. Y Jesús le contestó, le dijo lo que tenía que hacer. Y todo lo que Jesús le dijo que él lo había hecho. O sea, él no había matado a nadie, él no era mentiroso, no era ladrón, no estaba prostituido, qué sé yo, relató algunos de los mandamientos, honraba al padre y a la madre. Y entonces Jesús, mirándolo como Jesús, tenía también una capacidad que algunas personas tenemos en el reino de Dios de saber lo que la otra persona está pensando. Todos buscan a veces capacidades que son exteriorizadas, de tener don de sanidad, tener don de lenguas, tener don de interpretación, tener don de evangelista, pero muy pocos. Hay un montón de capacidades más que Dios da a su iglesia que no muchos, algunos las tienen, otras no, y la gente no las busca, porque eso no les da ninguna jerarquía. Y una de las capacidades es saber lo que la otra persona está pensando. Él no necesitaba que nadie le contara de nadie, porque él sabía lo que la gente estaba pensando. Entonces Jesús le dijo al muchacho, mirá, te falta una cosa. ¿Y qué cosa me falta? Bueno, andá, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás riquezas en el cielo. Y el muchacho se fue y se fue triste. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a hacer lo que Jesús dijo. Dice que era muy rico, tenía muchas posesiones y se fue triste. Y entonces Jesús, ahí habíamos terminado el otro día, entonces Jesús aprovechó para darnos una lección que es la que vamos a aprender hoy. Estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Estamos en el versículo, dice en el versículo 22, dice 19-22, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico, se fue triste, no estaba dispuesto a hacer lo que Jesús le dijo. Versículo 23, Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Les repitió que era más fácil para un camello pasar
por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Si nosotros leemos esta frase, esta enseñanza, y no conocemos el momento en el cual Jesús lo dijo y la historia, cómo era la vida en el momento que Jesús lo dijo, Jesús está diciendo los ricos no entran en el reino de Dios. Y hay muchos cristianos que piensan que los ricos no entran en el reino de Dios. Y Jesús enseñó antes de esto: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y algunas personas interpretan que solamente los pobres entran en el reino de los cielos. Inclusive la religión oficial, la romana, enseña eso, que los pobres son los que entran al reino de los cielos. Pero Jesús no dijo los pobres, Jesús dijo los pobres en espíritu. Hay personas que pueden tener muchas posesiones y espiritualmente ser pobres, o sea, reconocer que necesita de Dios en su vida. ¿Qué es más difícil que un pobre? Porque trata de depender de sus posesiones en la vida, como de no necesitar a Dios. Yo conozco mucha gente de buena posición económica que teóricamente no necesitan de Dios y viven una vida sin Dios en la tierra. Pero Jesús no dijo acá. Y acá, cuando Jesús dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, si nosotros leemos esto, un camello no pasaría nunca por el ojo de una aguja. Entonces quiere decir que los ricos no entran en el reino de los cielos. Pero si nosotros estudiamos un poco de la historia en el momento en que Jesús vivió, ustedes acuérdense que en el momento que Jesús vivió, todas las ciudades estaban amuralladas con una muralla de 3 o 4 metros de altura o 6 metros, y que era una muralla tan ancha que inclusive eran como 2 paredes, había un hueco en el medio como una escalera y había casas en el medio, de acuerdo, si ustedes se acuerdan, que el apóstol Pablo, cuando estaba en Damasco, dice que lo bajaron con una soga metido en un canasto por la muralla. Eso quiere decir que la casa donde él estaba refugiado era la casa que estaba en la muralla y que tenía una ventana hacia el exterior, y por ahí lo descolgaron y él se fue, y por eso las autoridades de Damasco habían puesto guardias para tomarlo preso y matarlo. Al apóstol Pablo se liberó de la ciudad de Damasco, de que no lo maten, porque lo bajaron por una ventana de una casa que estaba construida en el muro de la ciudad de Damasco. Antiguamente todas las ciudades tenían murallas alrededor. ¿Por qué tenían murallas? Porque el ser humano es guerrero por naturaleza. Cada uno quiere aprovecharse y vivir a costilla del otro, a todos los niveles, tanto a nivel país, por eso tenemos los ejércitos organizados para la defensa exterior, tanto a nivel de instituciones, que las instituciones de los diferentes lugares donde vivimos siempre se aprovechan del más débil, o sea que somos guerreros por naturaleza. Entonces la ciudad de Jerusalén, donde Jesús estaba cerca de la ciudad, también tenía, y las ciudades grandes que había en aquel entonces, también tenían murallas alrededor y tenían puertas principales al norte, al sur, al este y al oeste. Y aparte, esa puerta la cerraban a la noche. Quedaban los guardias vigilando para que no viniera un ataque extranjero de noche que no se ve. Los guardias desde las torres de la muralla no podían ver los espías, entonces tenían guardias en las puertas. ¿Qué pasaba si venía un comerciante y llegaba de noche? Venía de lejos. Acuérdense que usaban los camellos para transportar la mercadería de lejos. ¿Qué pasaba si llegaba de noche? ¿Cómo hacía para entrar a la ciudad si la puerta estaba cerrada y atrancada y no se podía abrir? Había una puerta chiquitita al lado de la puerta grande. Había una puerta chiquitita al lado de la puerta grande. Se llamaba Ojo de Aguja. Esa puertita se llamaba Ojo de Aguja. ¿Qué pasaba? Venía el camello cargado. Entonces, ¿qué tenía que hacer el comerciante o la persona que venía de afuera y llegaba de noche? Tenía que descargar el camello. Acuérdense ustedes que los camellos uno los hace acostar.
echarse, lo descargaba, le sacaba la montura, la mercadería que traía, lo hacían caminar de rodillas, lo hacían pasar por la puertita, esa chiquita que había al costado de la puerta grande, pasaba la mercadería del otro lado, le ponía la montura de vuelta, le ponía la carga encima y seguía viaje. O sea que, y Jesús dice aquí, es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja, o sea, pasar un camello por esa puertita chica que había al costado de la puerta grande, de que un rico entre en el reino de los cielos. No quiere decir que los ricos no entran, sino que el reino es para todos. Aquella persona que siente la necesidad de Dios, no importa cuál sea su posición económica, y le pide a Dios, Dios viene en su ayuda y Dios lo limpia de toda culpa y lo introduce en su reino, lo hace su hijo, lo hace su representante aquí en la tierra. Así que ya ustedes cuando lean esto, por eso que uno tiene que saber un poco de historia para poder interpretar lo que, si uno lo lee así literal, uno dice, bueno, los ricos no entran, pero sí entran. Lo que pasa es que el rico se tiene que humillar delante de Dios y pedirle a Dios que le perdone, pedirle a Dios que perdone todos los atropellos que haya hecho por su posición social a sus conciudadanos y a sus paisanos, y pedirle a Dios, y Dios es misericordioso. La puerta está abierta para todos. Dice que la puerta es angosta, pocos la transitan, pero es para todos. Así que cuando ustedes lean, ¿no? A veces no es literal lo que uno tiene que interpretar, hay que ubicarse en el tiempo. Dice versículo 25, cuando Jesús dijo esto, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, entonces al oírlo sus discípulos se asombraron más aún y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, para los hombres esto es imposible, pero no para Dios. Para los hombres es imposible de que una persona de buena posición que trata de confiar en sus posesiones, es imposible que esa persona entre, pero para Dios no es imposible. Para Dios no es nada imposible. Pedro le dijo entonces, acuérdense ustedes que Pedro era una persona socialmente de clase media, tenía una pequeña empresa, tenía empleados, y por eso dice, y Pedro dice acá, entonces, Pedro le dijo entonces, versículo 27, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? En realidad él había dejado todo. Acuérdense que él dejó a cargo del padre los barquitos que tenían ahí, las lanchas para pescar, dejó los empleados, las redes, para que el padre siguiera con el trabajo de pescar y salar los pescados y venderlos en el imperio, a los pescados que pescaban ahí en el lago de Nazaret de Galilea, en ese ensanchamiento del río de Jordán. Pero le dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir?, le preguntó. Jesús le respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, que todavía no llegó, les digo, cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, la promesa de Jesús a Pedro era estar en su reino, formando parte de su reino en la parte ejecutiva del reino, en los diferentes ministerios del reino. Dice, ustedes que han dejado todo, se van a sentar en 12 tronos conmigo y van, cuando llegue el momento de que todo sea renovado y se sienten, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terreno, recibirán 100 veces más. Y también recibirán la vida eterna.
Así que no hay que cualquier cosa que hayamos perdido por causa de ser discípulos de Jesús, porque a veces perdemos a los amigos, porque uno cuando se compromete con Dios tiene todo un entorno y ese entorno no lo acepta, no nos entiende, y entonces uno pierde amistades, pierde familiares, pierde un montón de cosas que no quieren conocer nada acerca de las cosas de Dios, y entonces uno va a perder mucho de todo el entorno en el cual uno vive. Hay que estar dispuesto a perder, pero aún uno recibe 100 veces más, no cuando nos muramos, sino también en esta vida recibiremos hermanos, hermanas, madres, padres, hijos, o sea que recibiremos 100 veces más. Es una promesa y que se cumple hoy en día en medio de la iglesia, o sea, el reino de Dios aquí en la tierra. Y aparte dice, también bienes materiales, o hayan perdido terreno, recibirán 100 veces más. Y también recibirán la vida eterna. O sea que, ya que somos eternos, vamos a estar por la... ¿Qué es el infierno? El infierno es estar por la eternidad separado de Dios. El infierno ya está acá en la tierra. La gente que vive separado de Dios ya vive en el infierno. Y hay mucha gente que dice, uy, mi vida es un infierno. Y sí, es un infierno porque vive separado de Dios. Pero cuando uno se arrepiente de su manera de vivir y se vuelve a Dios, Dios le da la alegría de la vida. Empieza uno, la persona es consagrada a Dios y uno ve las cosas de otro ángulo y entonces uno dice, ¿cómo no me di cuenta antes? Porque hemos sido creados para vivir en armonía con Él y entonces la persona se realiza, llamémoslo filosóficamente, que uno se realiza, uno empieza a vivir con el propósito para el cual ha sido creado y entonces uno está completo. No está buscando y está sin sabores y está tratando para llenar ese vacío interno, uno y llena ese vacío y entonces uno ve la vida de otro ángulo y uno tiene la alegría de la vida dentro de uno. En esta vida, cuando uno está dispuesto a dejar cualquier cosa por causa de Jesús, que no estuvo dispuesto este muchacho, dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones y Jesús dijo, cualquiera que deje lo que sea por causa mía y del reino de Dios, va a recibir 100 veces tanto. Y aparte, recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos. Y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. ¿Y esto qué quiso decir Jesús? Esto le estaba diciendo Jesús a sus connacionales, a los judíos, que ellos se creían que por ser descendientes de Abraham ellos tenían derecho. Entonces Jesús les estaba diciendo, y muchos que son primeros van a ser los últimos, ustedes que no aceptan las nuevas reglamentaciones del reino, ustedes que no me aceptan, entonces van a ser los últimos. Pero muchos que son los últimos, que no conocen de Dios, que no saben y que andan una vida que no agrada a Dios, y eso van a ser primeros. Por eso dice, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Así que espero que lo meditemos y que pensemos y que hagamos caso de lo que Jesús enseñó y dijo. Hagamos caso. Porque por algo Jesús lo enseñó, y siendo que Jesús es la persona más importante que este mundo ha tenido, hagámosle caso a Él, y no hagamos caso a otras personas que realmente ni son importantes porque han escrito a lo mejor un poquito más, o porque tienen algún poder dentro de la sociedad por su intelectualidad. Hagamos caso a lo que Jesús enseñó, y vamos a tener la alegría de la vida. Que Dios los bendiga mucho y seguimos la semana que viene.